Una unidad rusa acaba de colapsar cerca de Chasiv. Los soldados abatieron a su propio comandante de pelotón y luego se rindieron en masa a Ucrania. No fue un caso aislado, es la señal más reciente de que el ejército ruso se quiebra bajo presión. La disciplina se deshace, la moral cae y la maquinaria militar comienza a volverse contra sí misma. Analicemos qué provocó este motín, que revela sobre las fuerzas rusas y cómo Ucrania podría convertir estas fracturas en ventaja. Primero, los hechos. Según la inteligencia ucraniana, el incidente ocurrió cuando tropas rusas se negaron a atacar posiciones fortificadas sin artillería ni apoyo blindado, una misión suicida. Cuando el comandante amenazó con ejecutar a quienes no avanzaran, los soldados le dispararon. La información no provino de Ucrania, sino de los propios soldados rusos que participaron en el motín. Tras matar a su comandante, no podían regresar, la policía militar rusa ya los buscaba para encarcelarlos. Así que levantaron banderas blancas y cruzaron la línea del frente, donde se entregaron a Ucrania. Aunque el informe no dio nombres ni coordenadas, se cree que ocurrió en la zona de Chasiv, cerca de Bakhmut, una región muy disputada incluso antes de la caída de la ciudad en la guerra de desgaste rusa. La pérdida de un pelotón no cambiará por sí sola el rumbo ni permitirá recuperar Bakhmut, un objetivo táctico más simbólico que estratégico. Pero este motín ilustra los fracasos continuos de Rusia para impulsar a su ejército. Rusia no solo pierde soldados y batallas, está perdiendo la voluntad de sostener la guerra, en un contexto de deterioro económico, demográfico y geopolítico. Mientras los medios estatales rusos celebran la captura de aldeas irrelevantes, la verdadera guerra ocurre detrás de líneas enemigas, en bases logísticas, reposición de tropas y sistemas que alimentan el frente. El motín es un síntoma de un problema mucho mayor, la escasez crónica de personal. Los números son alarmantes. Al inicio de la guerra se estimaban 900.000 efectivos, con 160,000 cerca de Ucrania. Tras la invasión fallida, Rusia desplegó otros 190.000 soldados e intentó atraer más mediante contratos. 3 años después, se calcula que las fuerzas activas son 1.1 millones, con unos 660.000 en Ucrania. Pero en vez de volverse más experimentado, el ejército reemplaza bajas con reclutas peor entrenados. Según Kiev, Rusia alcanzó el 1.000.000 de bajas alrededor de junio de 2025. Aunque pueda haber exageración, incluso estimaciones más prudentes de Estados Unidos situaban las bajas en 750.000 en marzo de 2025, lo que llevaría igualmente al 1.000.000 hacia finales del cuarto año. Es la mayor pérdida militar rusa desde la Segunda Guerra Mundial. Esta tasa obliga a Rusia a recurrir a medidas cada vez más drásticas de reclutamiento. Con las reservas de tropas iniciales agotadas, buena parte de los soldados en el frente son reclutas recientes. Y aquí está lo devastador, el avance ruso en zonas como Kharkiv ha sido de apenas 50 metros por día, insignificante a escala nacional. Y ese avance está llevando al país a la bancarrota. Cerca del 40% de su presupuesto federal se destina a defensa, en una guerra que lo ha convertido en paria internacional. El incidente en Chasiv, que involucró al 20º Ejército Combinado, refleja otro problema: Rusia pierde oficiales más rápido de lo que puede reemplazarlos. Fuentes rusas confirman la muerte de 12 generales, mientras Ucrania añade otros 4. El medio independiente Medusa estima que 5.138 oficiales rusos han muerto hasta junio de 2025. Puede parecer poco respecto al total de bajas, pero es devastador considerando la doctrina militar rusa. A diferencia de Occidente, Rusia tiene una cadena de mando extremadamente centralizada. Las órdenes descienden desde altos mandos y deben ejecutarse sin modificar, sin importar el estado real del frente. Esto hace al ejército mucho menos adaptable. Con vigilancia y drones, Ucrania obtiene información en tiempo real y puede presionar puntos críticos o destruir partes clave de los planes rusos, generando enormes pérdidas por falta de rutas de escape. Además, cuando un oficial muere, se crea un vacío inmediato que Rusia no puede llenar rápido. Ucrania aprovecha esta debilidad atacando mandos con precisión. Paralelamente, Ucrania contrarresta la propaganda rusa ofreciendo información veraz a sus tropas y a los propios soldados rusos.
Un ejemplo es la campaña ucraniana I Want to Live, que promete trato humano y asilo a soldados rusos que se rindan. Esto contrasta con la represión rusa contra quienes intentan evitar la conscripción. Ucrania también se dirige a minorías étnicas, las más afectadas por levas encubiertas, explotando la falta de cohesión interna de Rusia. A todo esto se suma el deficiente entrenamiento ruso. Según el Center for Naval Analysis, cada oficial es responsable de entrenar a reclutas y contratados, pero la calidad depende del oficial. Con poca supervisión, el ejército sufre graves fallas, oficiales inflan reportes y tropas son enviadas al frente tras apenas una semana de instrucción. Con soldados mal entrenados en una guerra de gran escala, no sorprende ver rendiciones masivas. No es la primera vez. En agosto de 2024, Ucrania invadió la región de Kursk con apenas 1.000 soldados, y los reclutas rusos se rindieron en oleadas, dando a Ucrania una de sus operaciones más exitosas y un impulso político internacional. El problema central es que Rusia ha construido un ejército que no refleja a la población de sus grandes ciudades. La movilización parcial de 2022 apuntó a regiones pobres y periféricas. Las levas encubiertas siguen el mismo patrón, como la movilización en Daguestán. Estas movilizaciones golpean especialmente a minorías étnicas y al hacerlo, Rusia drena su propia capacidad productiva. Los grandes centros de población albergan a la mayoría de los hombres en edad de combatir, sí, pero también concentran a la clase media que probablemente no forma parte del complejo militar industrial que fabrica el equipo que Rusia pierde cada día en Ucrania. Así que Rusia está recurriendo a la misma reserva limitada de personas tanto para su industria como para la conscripción, mientras difunde propaganda de que la victoria está prácticamente asegurada. Y esa propaganda funciona precisamente por el carácter desigual de los esfuerzos de reclutamiento. Si las grandes ciudades no sufren un drenaje demográfico por hombres enviados al frente o al complejo militar industrial, el Kremlin puede mantener la ilusión de que Rusia no tiene ni de lejos tantas bajas como afirma Occidente. El hecho de que llegue a estos extremos para sostener la narrativa demuestra lo frágil del sistema y por qué motines como el de Chasi pueden influir tanto en el resultado de la guerra. Las noticias sobre oficiales y generales muertos son mucho más difíciles de explicar y pueden romper el círculo de propaganda que alimenta a Moscú y otras urbes. Como si la crisis de reclutamiento interno no fuera suficiente, la escasez de mano de obra ha obligado a Rusia a importar combatientes de Corea del Norte e Irán. Esto añade capas de disfunción que socavan la cohesión militar y hunden la moral. Se estima que 11.000 soldados norcoreanos fueron desplegados en la región de Kursk en octubre de 2024 para la contraofensiva rusa, donde sufrieron pérdidas catastróficas. Según la inteligencia surcoreana, unos 300 soldados norcoreanos fueron asesinados y casi 2.700 resultaron heridos para enero de 2025. Funcionarios occidentales estiman hasta 6.000 bajas totales, alrededor de la mitad del contingente original. El desempeño fue tan pobre que Rusia los retiró en menos de 6 meses. En marzo de 2025 se informó que otros 3.000 norcoreanos estaban siendo enviados para reemplazar las bajas. En 2 incidentes de fuego amigo, tropas norcoreanas supuestamente abrieron fuego contra unidades rusas y chechenas, matando a sus aliados y sumiendo partes de la ofensiva en el caos. Aún así, Rusia no retiró esas fuerzas de Kursk hasta meses después. Todo esto ilustra la magnitud de los problemas de mano de obra y el desprecio por los reclutas enviados a la región. Pero la tasa de bajas norcoreanas no es el único problema. Imágenes de GoPro de mayo, compartidas por medios iraníes, muestran a soldados con uniforme ruso hablando persa antes de un asalto, revelando que combatientes iraníes también están en el campo de batalla. En el video, iraníes y rusos tienen dificultades para comunicarse. Los rusos intentan decirles que avancen mientras uno de los iraníes se queja de una lesión en el pie. El despliegue de iraníes y otros combatientes extranjeros ayuda a sostener los requisitos de mano de obra de los ataques rusos. Pero las barreras de idioma obstaculizan la coordinación y el intercambio de inteligencia, igual que con los norcoreanos, provocando ataques desorganizados, más bajas y mayor riesgo de fuego amigo. Se ha creado una pesadilla militar.
Unidades que no pueden comunicarse bien, soldados que no entienden las órdenes y comandantes que intentan coordinar ataques con tropas de 3 países distintos y doctrinas incompatibles. Los norcoreanos, en particular, temían represalias de su propio régimen, que castiga a familiares, lo que llevó a algunos a lanzar cargas suicidas contra las líneas ucranianas en lugar de rendirse. Además, importar tropas extranjeras es una solución muy limitada. Según la inteligencia ucraniana, Rusia pierde más de 1.100 soldados al día. Así que 10.000 efectivos representan menos de 10 días de suministro humano para la picadora de carne que se usa para capturar unas cuantas aldeas insignificantes. No todos morirán en ese periodo, porque las pérdidas se distribuyen a lo largo de una línea de frente de 800 millas, pero las cifras previas de bajas norcoreanas sugieren una tasa de desgaste del 50% en 6 meses. Visto de otro modo, un soldado desplegado por Rusia tiene un 50/50 de probabilidades de sobrevivir 6 meses. Básicamente, cara o cruz. Una de las razones principales de un número de pérdidas tan asombroso es la evolución de la guerra moderna, que favorece estrategias de largo alcance e impersonales. Para 2025, alrededor del 70% de las pérdidas de equipo ruso provenían solo de la guerra con drones. No es exagerado asumir que las bajas de personal siguen un patrón similar. Los soldados rusos son enviados no tanto a combatir a otros soldados, sino a intentar evadir vigilancia constante de drones y ataques de precisión. Rusia parece buscar la victoria por pura guerra de desgaste. Con un ejército aún superior en número al ucraniano y la capacidad de importar soldados de Corea del Norte, un país con más de 1.2 millones de militares activos, Rusia literalmente está lanzando gente al problema y esperando que se resuelva solo. Las consecuencias también se filtran en la economía rusa. Rusia ofrece salarios a reclutas y soldados extranjeros varias veces superiores al promedio nacional. Esto drena al resto de la economía, ya al límite con una tasa de desempleo del 2.2% en mayo de 2025. Aumentar el pago a soldados y familias le cuesta a Rusia más del 8% del presupuesto del gobierno, una cifra sin precedentes. Al mismo tiempo, paga a Corea del Norte e Irán por equipos, municiones, sistemas de defensa e incluso ingenieros militares. El drenaje económico se agrava por el estrangulamiento de las sanciones occidentales sobre la capacidad de Rusia para obtener ingresos de gas y petróleo, que en ocasiones han representado el 40% de los ingresos del gobierno. Así, Rusia ha creado un ciclo mortal: cuanto más personal pierde, más tiene que pagar para reclutar. Y con cada mes que pasa aumentan los riesgos y costes de operar una flota en la sombra para transportar petróleo y gas. Estos costes se consolidan mientras Rusia pierde capacidad de comerciar y retener talento. Más de 900.000 rusos abandonaron el país incluso antes del segundo año de guerra. Por el coste de los billetes y la falta de destinos, eran sobre todo familias de clase media con alto potencial de ingresos, especialmente en IT. Rusia no tiene forma real de reemplazar esa pérdida mientras intenta apuntalar su ejército en declive. El incidente en Chasiv, con soldados matando a su comandante antes de rendirse, ilustra la posición imposible de Putin. No puede ganar militarmente con tácticas que requieren bajas que Rusia no puede permitirse. No puede negociar desde una posición de fuerza cuando sus propias tropas apuntan las armas contra sus oficiales. Y no puede sostener la carga económica de una guerra que consume el 40% del presupuesto federal para ganancias territoriales que se miden en campos de fútbol. Más a fondo, la conscripción basada en clases revela la incapacidad de Putin para convencer a su pueblo de que la guerra es existencial y no opcional. Al proteger sistemáticamente a la élite y a la clase media de Moscú de la conscripción y apuntar a los pobres rurales y minorías étnicas, Putin admite, en la práctica, que esta guerra no vale el sacrificio de las poblaciones económica y políticamente más importantes. La conscripción desigual crea un bucle de retroalimentación con resultados cada vez peores. Las regiones pobres pierden a sus hombres en edad de trabajar por muerte o emigración, empobreciéndose más y reduciendo su productividad. Las familias que quedan atrás a veces incluso tienen que comprar equipo para sus familiares reclutados. Mientras tanto, las regiones productivas permanecen en gran medida aisladas de los costes de la guerra,
No generan presión política para terminarla, pero tampoco se movilizan a fondo para ganarla. Y ahora, recursos valiosos que podrían apoyar a las fuerzas nacionales se gastan en mercenarios extranjeros que ni siquiera pueden comunicarse con sus supuestos aliados. Si la guerra realmente amenazara a toda Rusia, Moscú no reclutaría soldados que no hablan ruso ni entienden protocolos básicos. Convocaría un reclutamiento general y confiaría en tener una población casi 4 veces mayor que la de Ucrania para ganar, movilizando a todos por igual. El hecho de que esté pagando a Corea del Norte por tropas mientras transfiere tecnología militar costosa sugiere que espera que el resto del país absorba estas pérdidas antes de que el sistema colapse. Y cuanto más tiempo pase, más probable se vuelve este último escenario. Según un análisis de Forbes, Rusia necesitaría unos 230 años para ocupar completamente Ucrania al ritmo actual de avance. Eso requeriría unas 100 millones de bajas rusas, más adultos de los que tiene hoy. Por desgracia para Rusia, no tiene 230 años ni la base demográfica para 100 millones de bajas. Y como demuestran incidentes como el asesinato de comandantes cerca de Chasiv, está perdiendo rápidamente la única cosa sin la que ningún ejército puede funcionar. La voluntad de los soldados de obedecer órdenes de un sistema que los ve como desechables. Gracias por ver este video. Y si quieres descubrir cómo Ucrania ha logrado cambiar el rumbo de la guerra a través de la guerra con drones, no olvides en suscribirte al canal.